Bueno, en el día de hoy, chicos, vamos a hablar de un futbolista ecuatoriano, esta vez en el campeonato nacional. Por cierto, decir que desde hace ya algunos meses me habíais dicho que hablara de él, que es un jugador muy interesante. Y ahora que he conseguido bastante información, vamos a hablar de Yarol Tafur, el jugador de la Católica. Él es del año 2001. Como digo, sé que muchos de ustedes lo habréis conocido porque incluso ya ha jugado en partidos profesionales con el primer equipo de la Católica, pero eso lo vamos a comentar un poquito más tarde. Él es extremo, juega por ambas bandas, también se puede desempeñar en la zona de media punta, incluso cuando era un poco más pequeño jugaba de delantero centro. Él es nacido el 4 de abril del año 2001, o sea, tiene nada, hace un par de meses cumplió los 19 añitos nada más. Y él tiene 3 partidos ya en Liga Pro Ecuador, en el campeonato nacional. Y también, que me parece llamativo e interesante, tiene un partido en la Copa Sudamericana, la Universidad Católica de Ecuador, como digo. Es cierto que estos partidos ha entrado en los minutos finales, digamos que no ha tenido un partido en el fútbol profesional completo, sino realmente si no entraba a lo mejor en el 80, sino en este tipo de minutos, pero ya se le veían cositas que vamos a comentar ahora mismo. Le veo bastante desparpajo. Las jugadas que podemos estar viendo en pantalla son en inferiores, por el tema del copyright y tal, pero lo que a mí me gustó mucho fue que quizá al ser debutante o al ser un jugador que no tiene esa experiencia, pues digamos que en el fútbol profesional no es lo mismo, ¿no? Ese paso. Pero a lo mejor si intentaba llevarse a un jugador y no le salía o perdía el balón, a mí lo que me gustó fue observar que digamos que la próxima vez que él recibía el balón no le quemaba, no de decir, bueno, esto es otra cosa, no es estar en la reserva, sino tengo que, digamos, agradar y hacerlo bien y no cometer errores. Pero lo que me gustaba es que tenía ese atrevimiento de que volvía a intentar otra vez a encarar cuando era necesario, evidentemente. Cuando tenía que pasarla, pues lo hacía. Y eso de verdad que fue de las cosas que más me gustó de Tafur. Ese desparpajo, esa velocidad, ese vértigo, atrevimiento. Luego tiene también buen golpeo de balón. Esto lo podemos observar más en estos vídeos, como digo, en las inferiores. Incluso hubo un año donde fue de los máximos goleadores en las categorías inferiores del campeonato ecuatoriano. Así que es un jugador, como digo, bastante interesante. Yo decir que yo lo conocía ya desde hace mucho tiempo, incluso lo sigo en redes sociales desde hace un montón y montón de meses, pero como no tenía suficiente material de él y bueno, por unos temas u otros, al final me he demorado mucho en hablar de sus cualidades como futbolista. Y nada, decir que bastante interesante. Comentar que es cierto que tuvo una lesión, creo que fue en la rodilla, y estuvo 4 meses ahí parado, pero sé que ya se ha recuperado, que ya está bien, así que volverá a jugar ahora que comienza la Liga Pro Ecuador con la Católica. A lo mejor en los primeros partidos o en los primeros tiempos vaya a coger rodaje, no sé, con la reserva o tal, pero él es jugador de la primera plantilla, él tiene contrato con la primera plantilla de la Católica. Es muy interesante todo esto porque, como digo, él es juvenil realmente todavía, tiene del año 2001. Y tiene gol, que eso yo creo que siempre es algo importante, ¿no? Para jugadores de banda, porque no es lo mismo un futbolista que te aporte con asistencias o que te aporte con, digamos, buenas asociaciones, sino que también, aparte, pues tengas ese olfato goleador, te da un plus por encima de otros jugadores. Por ejemplo, en la sub-16 de la Universidad Católica metió 17 goles en 21 partidos, que no está en absoluto para nada mal. Eh, Eso fue en el año 2017, también en el 2016 metió 19 goles en 29 partidos. O sea que estamos viendo que es un jugador que tiene ese olfato goleador que como digo es importante, muy importante. Y luego vamos a hablar también un poquito con lo que es la selección ecuatoriana de fútbol, porque tiene ese roce, es decir, ya ha estado con las inferiores de Ecuador. Por ejemplo, estuvo en los Juegos Bolivarianos del año 2017, metió 2 golitos en ese torneo cortito
donde jugó 6 partidos. Y además también estuvo convocado en microciclos de la sub-20 hace 2 años, o sea, cuando él tenía 17, ¿sí? 17 años, si ya había cumplido, pues estuvo en microciclos con la sub-20 de Ecuador. Así que bueno, ojo. Y aparte, ojo por lo que voy a comentar ahora. Porque Jorge Célico lo conoce muy, pero que muy bien a Tafur. Porque él lo entrenó cuando el profe argentino estuvo dirigiendo a la Católica. Lo vio y estuvo entrenando ya desde el primer equipo. Tafur lleva un montón de años. Y estuvo, como digo, a las órdenes de Jorge Célico. Lo comento todo esto por la opción de poder ir al próximo Sudamericano Sub-20, donde ya estamos pudiendo apreciar que tenemos muchísimos jugadores de muchísimo talento, con un fondo de armario tremendo, o sea, ahí para escoger muchísimos jugadores. Y Tafur sería una buena opción, o sea, sería una opción ahí que si se lo gana, si se lo trabaja en los microciclos, que seguramente vaya a estar, pues merecerá pues ir al próximo Sudamericano Sub-20. Aparte, hay que decir una cosa, hay muchos jugadores en esa posición, como digo, por ejemplo, Jeremy Sarmiento, que es probable que vaya, John Mercado, que lo hizo muy bien en la Sub-17, también podría estar por ahí Darlin Layton, el de Independiente del Valle del 2001, Jeremy Farfán, que supimos hace poco que subió con Macará, David Franco, el del Madrid, también la opción de Jeremy Santos, ahí el jugador del Charlton Sub-18, incluso de Nilson Obando, aunque también puede jugar de delantero centro, el juvenil ecuatoriano del Huachipato. Pero hay que decir que Jorge Célico lo que ha demostrado es tener suficiente carácter y personalidad para llevar a los jugadores que se lo merecen. Lo vimos, por ejemplo, con las declaraciones que dijo con lo de Quique Saverio y Alvarado, que en pocas palabras la traducción que comentó fue que cuando tuvo a los dos, el que se ganó el puesto fue Alvarado. Eso comentó en cuanto al sudamericano, creo recordar. Ya luego en el mundial pues fue ya otro tema de que no pudo ir porque el club no lo dejaba, una pequeña lesión, bueno, en fin. Lo que quiero decir con todo esto es que si Tafur, con todos estos jugadores donde nosotros pensamos que muchos de ellos tienen, entre comillas, garantizado que vayan a estar a las órdenes de Célico, sobre todo el caso más claro de Jeremy Sarmiento, incluso Obando, que son dos nombres que Célico ha nombrado mucho en recientes entrevistas, pero como digo, lo que quiero decir es que si Tafur en los microciclos se gana el puesto y demuestra mejor nivel que este tipo de jugadores, pues irá. No por el hecho de estar jugando en el extranjero en clubes importantes significa que seas mejor jugador, eso creo que en absoluto. Si te ganas el puesto, pues vas a estar. Entonces tengo mucha curiosidad de ver a Tafur, sobre todo ahora cuando, como digo, que regresa el fútbol, él ya está bien físicamente. Y esos 3-4 partidos en los minutos finales en el campeonato ecuatoriano y en la, como digo, en la Copa Sudamericana, dejó destellos, dejó detallitos interesantes siendo tan joven, ese desparpajo, esa velocidad, ese vértigo, ese atrevimiento. Así que ojalá que ahora que, como digo, regresa al fútbol en un par de semanitas, podamos volver a ver a Ariel Tafur, que va a ser muy importante, sobre todo si consigue ser un jugador importante en la Católica. Sé que siendo muy joven a lo mejor es difícil ganarse la titularidad, pero de aquí a que comience el próximo Sudamericano Sub-20, digamos, si Tafur es un jugador que siempre suele entrar al cambio, que a lo mejor tiene muchos minutos o alguna titularidad en Copa Ecuador, tal, ojito porque podría meterse ahí en los planes de Jorge Célico para la próxima Sub-20. En fin, nada más. Me gustaría que en los comentarios pusierais si lo conocían. Sé que muchos sí, porque en los comentarios me habéis dicho: oye, Sabio, habla de Tafur, que es un jugador que tiene mucha calidad, que bueno, que se lesionó, pero que ya tiene, siendo juvenil, partidos en el primer equipo de la Católica. Habla de él, tal. Así que sé que muchos lo van a conocer. Y los que lo conozcan, pues me lo ponen en los comentarios lo que piensan de él y todo eso. Y nada más, luego nos vemos en el vídeo de las noticias. Espero que les haya gustado este vídeo, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que siempre suelo comentar yo aquí. Síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya como de maravilla.